Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os vamos a seguir contando todo lo que necesitas saber previo a las sesiones de entrenamientos libres que estamos a punto de vivir en la ciudad del pecado. Tenemos en esta ocasión muchas impresiones de distintos pilotos, además de que os vamos a enseñar todos los diseños especiales que hay por ahora, porque además hay algunos que posiblemente no han sido desvelados, pero que hay por ahora en este Gran Premio de Las Vegas, además de muchas otras noticias, por lo que te recomiendo que vayas a ver la descripción de este vídeo para saber el índice que vamos a tratar y si quieres saltarte algún momento. Vamos a arrancar ya directamente con este vídeo y vamos a comenzar por Fernando Alonso, porque ya hemos hablado en el anterior de los vídeos al respecto sobre que Fernando Alonso no ve posible ganar una carrera en Las Vegas. Dice que sería algo muy especial, por supuesto, pero que no es algo factible porque no es el circuito al cual mejor se adapte el AMR23, en especial todo el tercer sector y final del segundo, que es donde están las dos rectas más largas, la recta principal y sobre todo la recta de la avenida, que es la recta más larga del circuito y donde no debería de funcionar también el AMR23. Eso ya lo ha estado comentando Fernando Alonso, pese a que haya muchas personas hablando sobre el hecho de si puede conseguir o no la victoria en este circuito. Lo que sí que dice Fernando Alonso es destacar la importancia que va a tener en este fin de semana las sesiones de entrenamientos libres, más de lo habitual. ¿Por qué? Pues ya sabemos, por supuesto, que son sesiones cruciales para el devenir del fin de semana, en especial porque es lo que consigues, cómo consigues organizarte y configurar el monoplaza a la perfección, pero aquí va a ser mucho más importante, primero porque es un circuito nuevo y te tienes que adecuar, segundo porque es un circuito urbano y te tienes que acostumbrar y encontrar el límite, y tercero, ya sabemos las bajas temperaturas, las complicaciones que vamos a tener a la hora de calentar los neumáticos. Con todo eso va a ser muy importante esas sesiones de entrenamientos libres para poder aprender el comportamiento de los neumáticos y también el agarre de la pista, que es algo de lo que hay ciertas dudas. ¿Por qué hay dudas acerca del agarre de la pista? Bueno, es un asfalto nuevo, se ha reasfaltado para la llegada de la Fórmula 1, lo que significa que va a ser mucho más deslizante. Si encima las temperaturas de los neumáticos van a estar bajas, además hay poco rodaje porque solo rueda la Fórmula 1, no es un fin de semana de los que a lo mejor hay otro tipo de categorías, ni siquiera otro tipo de competiciones en la pista, exclusivamente para la Fórmula 1, por lo que la única goma, el único paso de monoplazas por ahí que pueda limpiar un poco esa pista y ponerlo con un pelín más de goma para que haya más tracción es únicamente los propios monoplazas de Fórmula 1. Las palabras de Fernando, lo que decía cuando le preguntaban esto, que es justo continuación de las palabras que hemos visto anteriormente en el anterior de los vídeos, donde nos hablaba sobre esa victoria 33, lo que dice es, como ha dicho Lando, porque esto es algo que destacó primeramente Norris, que sobre Norris vamos a hablar un pelín más a continuación, pero dice, como ha dicho Lando, es importante hacer 3 sesiones de entrenamientos para coger impulso de cara al fin de semana y adquirir la confianza necesaria en un circuito urbano, que recordamos al final que un circuito urbano, y es un circuito urbano al uso, como os he contado en el anterior de los vídeos, porque no es un circuito urbano estilo Arabia Saudí, estilo Australia, estilo Miami, estilo Canadá, que esos son considerados urbanos, pero realmente es urbano pues porque está cerca de una ciudad, porque por ahí pasan coches de calle habitualmente, como es por ejemplo en Canadá, como es también Australia. En Australia, por ejemplo, es un parque donde también pasan coches por esa carretera y demás, pero no es urbano porque no es en medio literalmente de una ciudad, como es el caso de Bakú, como es el caso de Mónaco, como es el caso de Singapur, aunque Singapur esté un poco más apartado, pero es en medio de... me refiero, está un poco más apartado de que no es el centro de la ciudad como es Bakú, o sea, Bakú literalmente está en el centro de la ciudad, pasamos por el casco antiguo, o Mónaco, que bueno, es que Mónaco tampoco hay mucho más, o Las Vegas, que pasamos por la avenida principal, pero Singapur también es un circuito urbano como tal, y este caso también. Y en ese tipo de circuitos urbanos, donde los muros son tan cercanos, aunque bueno, en esto también lo puedes llegar a considerar Arabia Saudí porque tienen los muros muy cerca, pero Arabia Saudí es diferente, pero bueno, sí, lo podríamos llegar a meter en este pack. Pues es importante todo el rodaje que puedas llegar a tener para conseguir esa confianza. Por eso también en este tipo de circuitos
ya no solo porque sean las últimas carreras y realmente ya para el final de temporada no se van a hallar mejoras, menos un equipo que lo vamos a hablar más adelante, pero en general no se suelen llevar mejoras porque necesitas la mayor confianza con tu monoplaza. Por eso en su día en Mónaco, por ejemplo, fue tan extraño que llevara mejoras Mercedes, porque era un circuito donde no es habitual introducir mejoras. Por eso es tan importante esas sesiones de entrenamientos libres, para conocer la pista, para conocer los límites, para adecuarte y también para conocer el comportamiento de los neumáticos. Cualquier problema supondrá pérdida de tiempo y por lo tanto supondrá ir retrasado en comparación frente a tus rivales. En el anterior de los vídeos también os habíamos hablado acerca de la lucha por el subcampeonato. Sabemos que Checo, después de Brasil y después del mal resultado que tuvo Hamilton, logró ampliar su ventaja bastante a 32 puntos y cuenta con bastantes posibilidades de que acabe este fin de semana ya siendo subcampeón sin importar lo que ocurra. Incluso sin conseguirlo, sería muy difícil que Hamilton acabe consiguiendo recuperar esa distancia. Realmente Hamilton necesita 2 ceros de Checo, o 2 muy malas posiciones, que sea noveno, décimo, algo por el estilo, que puntúe muy poco y a su vez que Hamilton consiga la mejor puntuación posible. Ya no hablamos de primero, pues porque primero hay un piloto con un número 1 que creo que va a ganar, puede ganar las 2 carreras, mejor dicho. No voy a decir que creo que las va a ganar, porque puede ser que no, pero sí que va a tener muchas posibilidades de mínimo estar entre las primeras posiciones. Entonces digamos que a lo mejor primero es complicado, pero necesita sobre todo que Checo esté en una posición más abajo, y por eso anteriormente ya habíamos visto las palabras de Checo en las que decía que, bueno, dependía de sí mismo, él era consciente plenamente de ello, y dice además que realmente no ha cambiado mucho su situación y que se quiere centrar en sí mismo para este fin de semana. No está pensando en ese subcampeonato, simplemente está pensando en realizarlo bien a lo largo del circuito de Las Vegas, con unas palabras en las que Checo Pérez lo que comentaba es: no es diferente a lo que hemos estado haciendo anteriormente, tenemos que centrarnos en nosotros mismos y sería bonito sellarlo aquí, el segundo puesto en el Mundial de Pilotos, pero tenemos que centrarnos en hacer lo mejor en nuestro trabajo. Es decir, que lo deja bastante claro que realmente no está pensando en eso, y si Checo lo hace bien, hace un buen trabajo, es que es muy complicado que pierda ya ahora mismo ese segundo puesto, que quizá tiene 2 ceros Checo en lo que queda de temporada. Oye, podría pasar que esta temporada le ha pasado en alguna ocasión que haya tenido 2 abandonos seguidos sin ser además problema suyo en algunas ocasiones. Así que bueno, podría llegar a darse, pero incluso con eso necesita Hamilton 2 buenas posiciones, y es por ese motivo por el que Hamilton realmente insiste en que no le importa quedar segundo o no. Hay 32 puntos de desventaja y Hamilton es consciente de que tiene que hacerlo todo muy bien, y aún así no depende de sí mismo. Pero sí que es verdad que es algo que él mismo había dicho en alguna ocasión, diciendo que, oye, si quedas subcampeón, genial, pero que no era el objetivo que tenía, sino que hacerlo bien en lo que quedaba de temporada. Eso es algo que Hamilton estuvo llegando a decir en varias ocasiones, y es algo que en el día de hoy ha repetido cuando le han preguntado sobre sus posibilidades de acabar segundo en el Mundial de Pilotos, donde además sabemos que Hamilton ya sí que tiene una ventaja suficientemente grande como para quedar tercero sin lugar a dudas, y donde los 2 pilotos de Mercedes han coincidido en que realmente el objetivo que tiene Mercedes para este fin de semana y bueno, para lo que queda de temporada, es ser segundos en el Mundial de Constructores, no ser segundos en el Mundial de Pilotos, que al final el Mundial de Pilotos te da mucho más prestigio, por supuesto, eso sí, y por eso hay muchos equipos que entre ganar el Mundial de Pilotos o ganar el Mundial de Constructores prefieren ganar el Mundial de Pilotos, como es el caso de Red Bull, que lo dijeron en 2021 cuando ganó Verstappen su título en aquella última vuelta frente a Hamilton, pero no ganaron el Mundial de Constructores e indicaban que a ellos lo que les interesaba entre esas 2 facetas era mejor quedar primero en el Mundial de Pilotos por reconocimiento, pero que si es quedar segundo en el Mundial de Pilotos, que no te da nada, o ser segundo en el Mundial de Constructores, es mejor ser segundo en el Mundial de Constructores por el hecho de que sí que te da una mejor posición que quedar tercero. Por supuesto, si estamos hablando entre quedar segundo en el Mundial de Constructores o primero, siempre mejor quedar primero, pero entre quedar segundo en el Mundial de Constructores o o tercero en el Mundial de Constructores, es mejor ser segundo porque te dan más dinero. La desventaja que cuentas es tener menos tiempo en el túnel de viento, pero realmente no te da tanta ventaja como yo creo que deberían de intentar. Yo creo que eso se debería de modificar y sí que hacer
que pierda más ventaja por ser segundo o por ser primero de lo que hay ahora mismo, ¿no? Pero bueno, que eso es lo que dicen ambos. En este objetivo que los dos pilotos de Mercedes han coincidido en indicar, ha sido muy interesante que Russell ha dicho que realmente él se sorprende que estén todavía segundos en el Mundial de Constructores. Esto, bueno, es una vez más después. Primero porque Russell está teniendo malos resultados en estas últimas carreras, incluso pese a los segundos puestos de Hamilton, tanto en México como en Estados Unidos, él había tenido malos resultados y tenemos que rememorar hasta Qatar para no tener un buen rendimiento de Russell, que ahí sí que fue bastante bueno. Pero bueno, que básicamente es pues lo que siempre os digo. Mercedes, que es muy catastrofista, en el momento en el que tienen una mala carrera, todo va fatal, son los peores del mundo, es que no podemos seguir así, no se puede conducir este coche, es lo que siempre dicen y es lo que les ocurrió en Brasil. En Las Vegas rendirán bien y sin lugar a dudas de repente volverá a ser, estamos pronto a nada de llegar a Red Bull. Vamos a cambiar de equipo y nos tenemos que ir a Maranello. Tenemos que hablar acerca de unas palabras de Leclerc y también unas palabras de Sainz, que sobre las expectativas de Carlos para este fin de semana lo hemos tratado en el anterior de los vídeos. Por parte de Leclerc ha cambiado su visión al respecto sobre Las Vegas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, cuando se anunció el Gran Premio de Las Vegas y se anunció el trazado, que ya yo por mi parte ya os he dicho que yo me espero a que veamos la carrera y no tiene por qué ser un mal trazado. Y en cuanto al diseño, ¿no? Que hay mucha gente haciéndose burlas, más a continuación en el vídeo os voy a explicar qué burlas se ha dicho, pero bueno, hay mucha gente haciendo burlas sobre ese trazado. Yo ya os he indicado que el final del tercer sector y principios del primero sí que se podía modificar un poco. Es más, el final de la recta principal, que es el final del tercero y principio del primero, es hecho por la Fórmula 1. Quizás se podría haber modificado, pero es la parte que menos criticable ha estado, porque donde se ha criticado es la recta principal. Bueno, la recta principal no, me refiero a la recta larga. Pero es que la recta larga es la avenida de Las Vegas. ¿Qué quieres hacer ahí? O sea, quieres desaparecer. Si queríamos pasar por lo icónico de Las Vegas, había que pasar por esa recta, iba a ser una recta larguísima y luego el resto del circuito es que es un circuito urbano, es que te adaptas un poco, vas pasando por las calles más idóneas también para la Fórmula 1. No había mucho donde conseguir hacer algo distinto. Es mi opinión al respecto. Por su parte, Leclerc en su día indicó que iba a ser un fin de semana un circuito aburrido, no le gustaba el trazado y realmente no estaba muy emocionado por Las Vegas, pero a su vez, como ya hemos visto a muchos de los pilotos ultra emocionados por este fin de semana, uno de ellos ha sido Leclerc, pero es que además puedes estar emocionado por el fin de semana y no tanto por el trazado, ¿no? Pero es que también ha cambiado su opinión acerca del circuito. El monegasco lo que explica sobre el circuito es que esta opinión cambió en el momento en el que llegó al simulador. Lo que dice es, solo di unas cuantas vueltas virtuales en el simulador. Para ser sincero, la primera vez que vi el trazado pensé que sería un circuito más aburrido, pero me llevé una sorpresa positiva cuando me subí al simulador. La verdad es que me gustó bastante. Es una combinación de secciones técnicas y muchas frenadas. Eso puede provocar bastante bloqueo de la rueda delantera. Además, en un circuito urbano siempre hay poco agarre en los primeros entrenamientos. Eso va a poner las cosas más interesantes. Sobre todo, espero que podamos competir bien allí. Viendo la configuración, hay muchas oportunidades para adelantar. Y sí que es verdad que eso es algo que ocurre en Las Vegas. Ese primer sector es algo más técnico. Es por lo que en el primero de los vídeos os hemos indicado que es complicado configurar el monoplaza. Está claro que van a ser configuraciones de baja carga aerodinámica, pero ese primer sector es un sector muy estrecho, con curvas muy técnicas, muy reviradas y donde la baja carga aerodinámica va a perjudicarles ahí. Está claro que va a ser baja carga aerodinámica, lo hemos estado viendo por el hecho de la recta principal y la recta del segundo sector, que es en la avenida. Pero ya hemos visto incluso que en cuanto a alerones delanteros traen diferentes configuraciones para probarlo. Y ahí es donde sobre todo los pilotos con el poco agarre, con las temperaturas bajas de los neumáticos, van a destacar en ese primer sector e incluso principios del segundo. Así que esa combinación del circuito es lo que destaca Leclerc, que le ha hecho cambiar de opinión. Por otro lado, luego ya os hemos hablado de las palabras de Carlos, como os he dicho, de las expectativas de Las Vegas anteriormente. Os recomiendo que si las queréis ver, vayáis a ver el primero de los vídeos de hoy. Más allá de ahí, Carlos ha hablado acerca del calendario de la Fórmula 1, porque estamos llegando a su fin, y Carlos ha hablado de que la verdad que ya hay un momento en el que se les está haciendo muy repetitivo todo, porque es siempre lo mismo, porque es todos los fines de semana, porque empieza a perder valor
cada carrera. Carlos está muy emocionado por Las Vegas, pero sí que es lo que dice, que están empezando a perder valor las carreras y es algo que siempre hemos hablado con muchos grandes premios. Llega a decir Carlos que 24 ya lo acepta, pero 24 debe ser el límite, no solo por los pilotos, sino también por los mecánicos, que ahora os explicamos esto. Pero eso es lo que dice Carlos, de que ya empieza a hacer ciertamente repetitivo, y es que es así, y encima no son solo 24 carreras, es que prácticamente son 30, porque ha habido 6 sprint. Digamos 20, en vez de 30, digamos 27, ¿vale? Porque las sprint es un tercio. Pues digamos que 3 carreras, básicamente digamos a lo mejor 27, pero son 27 carreras a lo largo de un año. Y quieren ampliarlo, pues sí que yo siempre os he dicho que para mí 20 es lo idóneo y ya nos estamos excediendo un poco. Entonces 24 aún más. Bueno, este año al final han sido 22, pero porque se canceló Las Vegas, iba a decir, si no se ha corrido todavía. Se canceló China, no se sustituyó y se canceló Imola y no se pudo reorganizar. Pero justamente fíjate por eso, Imola se cancela porque las fechas seleccionadas no se puede correr por temas de las lluvias, como ya recordaréis, y no hubo momento. ¿Dónde lo reorganizabas? Si es que si lo metías en una semana que había libre en Europa, era justo esa semana porque es que había 2 carreras antes y 2 carreras después. Es decir, pasabas de 2, una semana de descanso y otras 2, a hacer 5 carreras seguidas. Se habló de romper el parón veraniego y meterla ahí, pero claro, estás rompiendo el parón veraniego. Era imposible. Entonces, esas 24 carreras son muy excesivas. Y encima, Carlos ya lo lleva luego también por el hecho de los mecánicos, que cree que para ellos es demasiado. En Ferrari ya han empezado a trabajar en un que es algo que van a hacer todos los equipos, no todos todavía lo hacen, pero lo van a acabar haciendo. En Ferrari ya han empezado a trabajar con un equipo rotatorio. Hay algunos mecánicos que van a una carrera y la siguiente no, los otros vuelven y de repente a la siguiente ya no están, y eso están haciéndolo para que en lugar de ir a 24, oye, a lo mejor tienes que ir a 18, pero 18 es mucho más factible que 24 y luego puedes en las otras 6 que no has ido, en las otras 8 que no has ido, te quedas en casa, por supuesto, porque es que todo al final es que pasan medio año fuera también y los mecánicos es que ya os lo hemos explicado, un piloto puede llegar en un fin de semana normal, porque no sea Las Vegas, que Las Vegas es un día antes, pero en un fin de semana normal el piloto puede llegar un miércoles o incluso un jueves al circuito y hacer las ruedas de prensa y estás viernes, sábado, domingo y el mismo domingo te has ido. Pero un mecánico no llega el jueves, un mecánico llega muy tardar el martes de esa semana y se queda hasta el lunes de que se van. Como haya un otro evento, la siguiente carrera, del lunes te vas directamente al otro evento, por supuesto. Que bueno, esto también los pilotos, ¿no? Pero es lo que ocurre, entonces son demasiados. Y lo que dice Carlos es, muchos equipos han empezado a hacer un equipo de rotación de sus mecánicos, aunque en el caso de los pilotos no podemos rotar. Tengo curiosidad en ver cómo se desarrolla el deporte y creo que para avanzar debemos hacer cambios en el formato del fin de semana, porque 24 carreras creo que puede ser el límite para tener a todos sanos, no solo a los pilotos, sino también a los mecánicos. Así que eso es lo que dice de ese límite. Vamos a pasar de tema. Y tenemos que hablar en esta ocasión sobre una batalla que se está librando en la zona de atrás de la parrilla, que es la de Williams y Alfa Tauri. Es una batalla que ya os hemos comentado que está ocurriendo. Al final Alfa Tauri ha mejorado muchísimo. Alfa Tauri ha pasado de ser el peor equipo en cuanto a puntuación a estar ahora mismo octavo y muy cerca de Williams. Lo tienen complicado conseguir alcanzarle, son 7 puntos. Tsunoda ahora nos habla acerca de esa distancia que tienen, pero Tsunoda llega a decir que son 7 puntos que parecen pocos, pero realmente son muchos. Y en el caso de Williams, están empezando a admitir que están sintiendo esa presión. Esto lo ha admitido Alexander Albon. ¿Qué es lo que ha dicho el piloto anglo-tailandés? Pues lo que dice es, yo diría que sí sentimos la presión de Alfa Tauri. Está siendo difícil defendernos de ellos. Hay 2 carreras y 7 puntos de diferencia. Llegamos a este fin de semana con un coche ligeramente mejor, pero sobre el papel ellos tienen mejor coche que nosotros. ¿A qué se refiere? Bueno, que Williams tiene marcado en rojo este fin de semana porque después de Italia era el único circuito donde realmente eran plenamente conscientes de que rendirían bien, pero Alfa Tauri viene con un coche que está en ascenso, viene con un coche que están consiguiendo puntuar muchísimo. En Brasil cayeron en Q1 en la clasificación del viernes, pero luego Tsunoda acaba octavo y pudo ser séptimo porque cometió un error el piloto japonés.
A eso se está refiriendo, ¿no? De que están sintiendo la presión. Son 7 puntos y casi más depende de cuántos puntos sea capaz de recortar AlphaTauri, de los cuales pueda mantener Williams, porque Williams quizá en este fin de semana puntúan, pero en general lo van a tener complicado y como mucho, salvo que haya una locura en la zona de arriba y haya muchos pilotos que no acaben, van a perder posiciones. Entonces, a lo mejor como mucho es 19º en el mejor de los casos. Por parte de AlphaTauri, por parte de Yuki Tsunoda, que ha sido quien ha hablado sobre esta batalla, ha dicho que se mantienen muy entusiasmados y además anteriormente os había dicho que hay un único equipo que sí que va a introducir mejoras y ya está confirmado que es AlphaTauri. Se supone que son para Abu Dhabi, es decir, para este fin de semana no habría actualizaciones, pero Tsunoda ha hablado sobre esto diciendo que es también un paso adelante que van a dar, que va a venir en las suspensiones y además en el paquete aerodinámico las mejoras. En cuanto a las suspensiones, ya os dijimos, que era lo que se estaba hablando desde Italia, que era ese acercamiento aún mayor a Red Bull, pero encima va a haber cambios aerodinámicos que también va a ser ese acercamiento aún más a Red Bull. Entonces, por parte de Tsunoda se muestra muy entusiasmado por esas actualizaciones que llegan y desde luego cuentan con unas posibilidades muy altas de conseguir alcanzar a Williams. Veremos qué es lo que ocurre en esa batalla, que está bastante buena por atrás. También finalizamos con las impresiones de los pilotos. Os tenemos que hablar acerca de Lando Norris, un McLaren que no esperan un buen rendimiento en este fin de semana, pero Norris ya lo mostró en Brasil, que no estaba realmente entusiasmado por volver a quedar en el podio en el segundo lugar. Lleva muchos segundos puestos y ahora ha desvelado el porqué. Ya os dijimos que realmente lo que decía y lo que transmitía era que no le gusta ya quedar segundo, ya no está para quedar segundo, lleva mucho tiempo queriendo una victoria, lleva mucho tiempo pudiendo ganarla, pero no estando al nivel el monoplaza, y eso mismo es lo que ha llegado a decir, que dice que al final él está en Fórmula 1 para lograr victorias. Ahora mismo que ya está en una posición en la que es constante los podios que puede llegar a alcanzar, él quiere conseguir la victoria y es consciente de que acabará llegando. Por lo menos eso es lo que dice Norris, que lo que duda es que pueda llegar en este fin de semana en Las Vegas. Sobre todo recuerda lo que fue Monza, que es el circuito que quizá más se asemeja y donde no estuvieron bien, aunque sus expectativas no son muy altas, pero dice que tampoco las eran para Brasil y luego en Interlagos rindieron muy bien, así que también no hace predicciones sobre lo que será este fin de semana. Que eso es lo que ya nos había dicho incluso antes, que ya se limita a no hacer predicciones porque no sabe lo que va a ocurrir, porque en Brasil no iban a rendir bien y volvió a ser el único piloto capaz de pelear frente a Verstappen, por lo que se mantiene inquieto a saber lo que pasará este fin de semana en Las Vegas. Independientemente, Las Vegas a priori no es el mejor circuito para el McLaren. Cuidado a Abu Dhabi, os lo llevo diciendo en alguna ocasión, y Abu Dhabi sí que es un circuito donde el McLaren podría llegar a rendir bien. Y para terminar tenemos varias cosas que enseñaros. La primera de ellas, imágenes de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, pues esta es una imagen bastante graciosa, que es el fondo de pantalla que se ha puesto Hamilton en su ordenador en Las Vegas. Y ahora voy a deciros el por qué ha habido críticas del trazado del diseño y con la comparativa que ha habido, ¿no? Porque Hamilton se ha puesto esta imagen que es de los Simpson, que es de ese pues Homer Simpson o Homero, como queréis decirlo. Bueno, Homer Simpson con un cerdo por el techo ahí, que era el Spider cerdo de ese capítulo, y la gente ha comparado el circuito de Las Vegas con ese dibujo del cerdo, ¿no? Entonces Hamilton se ha puesto este fondo de pantalla en su ordenador. Me ha parecido bastante curioso. Y luego, pues lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, mejor representado imposible que los dos pilotos de McLaren en una máquina de estas tragaperras, ¿no? Que sabemos que al final es lo típico en Las Vegas. Y un breve inciso, porque se nos ha olvidado comentarlo cuando estábamos en la grabación de este vídeo, pero justo en este momento os tenemos que incluir un momento muy gracioso que han tenido ambos pilotos de Williams con la mascota de los Golden Knight, que es el equipo de hockey de Las Vegas, cuando Logan Sargent, piloto estadounidense y piloto de Miami, dice que su equipo de hockey no son los Golden Knight y entonces la mascota empieza a jugar con ellos. Os dejamos el vídeo y continuamos. Oh my God. You're gonna get I'm gonna get hate. You're gonna get hate. So what's your team? Wow, I'm a Florida Panthers boy. That's the first time I hear a noise from it. Además, os tenemos que hablar acerca de la esfera.
¿Qué es la esfera si no estáis acostumbrados a esto? Bueno, pues es un monumento que se construyó en Las Vegas, por fuera se pueden proyectar cosas y la Fórmula 1 lo ha alquilado en su propiedad. Es decir, no va a ser Las Vegas quien organice lo que se vaya a proyectar, sino ha sido la propia Fórmula 1. Se supone, ya os digo yo, que anteriormente ya os digo que lo lógico es que sea publicidad, lo que se ponga aquí, pero se han prohibido 3 colores con el objetivo de no distraer a los pilotos, que este es el amarillo, el azul y el rojo. Que por cierto ya ha habido proyecciones en esa esfera y os pongo el vídeo ahora mientras hablamos sobre esto, que van pasando los pilotos. Bueno, ha habido muchas proyecciones, pero esta es la más interesante que me ha parecido con relación a la Fórmula 1 y que se ven a los pilotos al final, ¿no? Entonces ha habido ciertas proyecciones y hay esa prohibición. Se va a proyectar algo porque se hablaba sobre si de por sí iba a estar la esfera activa o no, porque es algo que puede distraer a los pilotos. Va a estar activa, pero con esa prohibición. Ni amarillo, ni azul, ni rojo va a ser los colores que se puedan proyectar con el objetivo de intentar distraer menos. Sobre todo, quizá el azul, si es un muy oscuro o lo que sea, daría exactamente igual, sinceramente. Si es un azul neón, no. Pero es que si es un verde neón tampoco me lo pueden poner, claro. El amarillo da igual como lo mires. El amarillo, hombre, si es muy apagado, sí, pero en general no se podría poner, entonces está bien que lo quiten, y el rojo también por ese tipo de distracciones. Que lo único que lamento de esto es que no vamos a poder ver una cosa de las que se ha proyectado en estos días, es esta imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y no lo vamos a poder ver, que había mucha gente haciendo bromas de los ojos y la boca y todo eso se movía, era como un emoji. Entonces había mucha gente haciendo bromas de qué guay sería que pasen los pilotos y sea como que les siga, ¿no? Pero obviamente eso no lo vamos a poder llegar a ver porque se prohíbe ese color amarillo. Así que veremos qué es lo que se proyecta ahí. Y para finalizar este vídeo os voy a poner todos los diseños especiales que hay en este fin de semana para el Gran Premio de Las Vegas. Hay 7 diseños especiales de coches, además de cascos, más los que faltan, porque cascos hay muchos que no se han anunciado y que van a llevar. Pero en el momento en el que estoy grabando este vídeo, estos son todos los diseños especiales. Para empezar, vamos a empezar con los coches y os pongo el diseño de Red Bull, regresando a tonos morados y por supuesto pues con una decoración al estilo Las Vegas, ¿no? Con esos leones, con esos cartas, es lo que lleva Red Bull este fin de semana. Sinceramente, uno de los diseños que más me ha gustado de todos los que se han llevado y que realmente es un diseño especial que ha llevado Red Bull, porque el que se hizo en Miami y el que se hizo en Austin, sinceramente, no me gustó. Simplemente se cambió la tapa motor, pero aquí también se han cambiado partes de otros lados del monoplaza. Luego también tenemos el de Ferrari, que sobre todo destaca, ya os hemos comentado aquí, los tonos blancos, sobre todo en ese alerón trasero, y rememorando los colores que llevaba Ferrari en los años 80, que fue la época dorada de Estados Unidos en la Fórmula 1, incluso cambiando los sponsors a blanco. Tenemos también el de McLaren, que es uno de los que menos bombo se le ha dado, también por el hecho de que es diseño especial porque lo han querido hacer especial, pero al final ha sido añadirle más negro, sinceramente, no se ha hecho mucho más. No es el coche que se llevó en Singapur y en Japón, pero es añadirle más negro, que sinceramente es para reducir el peso, seamos sinceros. Pero ese es el diseño especial que también lleva McLaren, el diseño de Alpine con ese patrocinador también y con esos pues estampados que llevaban en el monoplaza, bastante extraños los que llevaba Alpine. Tenemos el de Williams, que realmente es solo la parte de la tapa motor, con ese Las Vegas y con ese Williams que hay en la tapa motor así como brillante, pues bueno, es el diseño que tiene Williams. Hoy se han anunciado otros 2 nuevos diseños y en teoría en coches ya habrán acabado, que es el de Alfa Tauri con eso tipo, la gente ha hecho bromas por supuesto de que se asemeja a una cebra, pero al final la intención es asemejarse a esas luces león que nos ponen en esa imagen que teníamos anteriormente, pero la verdad que parece una cebra, seamos sinceros, pero bueno. Así es como está, con esos colores en rojo, y así es como se vería desde lejos. Este es el de Alfa Romeo, que sinceramente es de los que más me gusta, y más puramente como sería Las Vegas, pues ahí estamos viendo todas las cartas del póker y demás. Me parece bastante interesante, no me parece impresionante tampoco, pero bueno, sí que de los que hay es de mis favoritos. Y luego tenemos cascos. Este es el casco de Verstappen con esos amarillos neones que va a llevar para este fin de semana, que por mucho que se haya quejado, también se une a la fiesta de los cascos. Tenemos confirmados
Cascos para los dos pilotos de Ferrari al estilo retro, como han llevado en varias ocasiones, pero no han sacado imágenes propias, simplemente tenemos estas imágenes de cuando se anunció el nuevo color de los monoplazas, en el caso de Carlos Sainz, que es este casco de aquí, y en el caso de Leclerc, que los veremos también como nuevos. Tenemos el casco de Lando Norris, que se lo han llevado a un desierto para hacer estas imágenes y con esas serpientes que lleva. Tenemos casco de Esteban Ocon, que es con la película de Deadpool, que sabemos que Ryan Reynolds, que es el protagonista, es Deadpool, es accionista ahora mismo del equipo Alpine y ha estado en Las Vegas y lleva este casco en honor a esa película, Deadpool. El casco de Yuki Tsunoda, que es blanco con las hojas, que a mí me asemejan a las hojas de la hoja de la bandera de Canadá, pero en un tono naranja, con también los logos de AlphaTauri en tono naranja. Casco especial son un montón, y es que me faltan algunos seguro porque se van a anunciar más o alguno me he olvidado, pero casco de Kevin Magnussen con Fabulous Las Vegas ahí en la parte de arriba para que se vea en la cámara, y luego pues esos tonos negros que ha incluido en su casco, que la verdad que este está bastante bonito, o por lo menos personalmente a mí me ha gustado. Casco de Fernando Alonso, que también se une a la fiesta de los cascos, muy azul y con cartas del póker, incluyendo el Joker, que esto es algo que en alguna ocasión Fernando Alonso lo había hecho en otro de sus cascos, en sus cascos especiales, y ha vuelto a poner el Joker, que en el Joker, por cierto, está su propia cara. También pegatinas de Las Vegas, y bueno, y en esta imagen para que lo veáis un poco, sobre todo los tonos azules, porque en el anterior no se podía ver, muy tradicional también en este sentido a su propio casco. Y el último que se ha anunciado, el de Valtteri Bottas, que podemos ver ahí una pegatina de Las Vegas, luego podemos ver en la parte de arriba Planet Vegas, y luego pues ahí Valtteri Bottas posando con su casco. Esto es todos los diseños especiales, que ya tanto diseño especial. Primero de monoplazas, 7 equipos llevan diseño especial, ya carece un poco de especialidad. Y no soy de los que se quejan sobre esto, pero ¿qué sentido tiene hacerme el diseño de Williams? O sea, si no tienes un diseño, el de Red Bull está bien, el de Ferrari tiene sentido, el de McLaren no. El Alpine es un patrocinador, bueno, el de McLaren también, pero es que el de McLaren es quitarle pintura, básicamente. Y mira que soy muy fan, me gustó mucho el Stealth, este que hicieron en Singapur y en Japón, pero es quitarle pintura también. El de Haas, no, el de AlphaTauri, no me llega a agradar tampoco demasiado, no sé. Y tanto diseño especial de hacer por hacer, creo que pierde valor. Luego ya es que el tema de los cascos, no lo hablo ni siquiera en el canal porque son demasiados y cada piloto, cada carrera hace un casco nuevo. Ya cada vez tiene menos valor también hacer un casco especial, que anteriormente tenías 1 o 2 por temporada y tenías que elegirlos muy bien. Ya hay pilotos que hacen casi casco especial por carrera. Pues bueno, y es que me habré dejado algún casco, así que bueno, esto ha sido todos los diseños especiales que tenemos para este fin de semana. Y eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Lo último a comentaros, en el día de hoy hemos vuelto a hacer el formato antiguo de vídeos, que a mí sinceramente me gusta más realizar este formato, pero entiendo que haya gente que le gusta más ver los otros, que eran formatos más breves, más rápidos y más concisos, como siempre os hemos dicho, pero a mí para realizarlo me gusta más este porque es más extenso, me puedo explayar más. Bueno, ha sido hoy también otra prueba que vamos a realizar y ya para la semana que viene decidiremos el formato. Ya a partir de aquí es el formato tradicional de fin de semana que vamos a realizar, pero simplemente os lo quería decir, que se me ha olvidado comentarlo en el anterior de los vídeos. Así que ahora sí, eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias. Si te ha gustado, dale un like para apoyarnos, para posicionar bien el vídeo, y suscríbete para no perderte ningún otro que publiquemos en estos días del Gran Premio de Las Vegas, que ya lo siguiente será el resumen a los entrenamientos libres 1.